Bien, hermanos, como ustedes bien saben, llevamos unas semanas tratando esta exposición o esta predicación expositiva de la epístola de Pablo a Timoteo, la primera carta de Timoteo más exactamente, y hemos dado unas ciertas enseñanzas sobre la responsabilidad que tenemos de guardarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas. La semana pasada vimos 4 razones de ella, y hoy continuamos, hermanos, seguir en los versículos consiguientes. Vamos a seguir exponiendo lo que Pablo dirige a Timoteo y por ende también aplica a nuestras vidas. Y bien, hermanos, el tema que Pablo ha estado tratando es precisamente las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio consisten en que Dios tiene el poder de transformar vidas. Muchas historias de conversiones conmovedoras dan evidencia de eso, del poder transformador de Dios. Y una de las historias es la del sudafricano del siglo XIX llamado Afrikaner, jefe de la tribu Etonte. Era un guerrero aguerrido y cruel. Él y sus hombres eran de terror en el sur del África. Era tan peligroso que el gobernador del Cabo ofreció una gran recompensa por él, vivo o muerto. No obstante, en la escena aparece un hombre llamado Robert Moffat, un joven misionero escocés, y dice que este hombre llegó y le predicó, y creyendo que Dios lo había llamado a predicar el evangelio a la tribu, a esta tribu etonte del África, dice que fue a su encuentro, al encuentro de este hombre malvado. Y la primera persona, vaya sorpresa, convertida en su ministerio en este lugar del África, fue precisamente Afrikaner. El suyo, hermanos, fue un notable testimonio de la gracia salvadora. Como un hombre tan perverso como este hombre, no solamente líder de una tribu, de un clan malvado, cómo Dios pudo cambiar su obstinado y malvado corazón. La lista es interminable, hermanos, incluyen hombres que a través de la historia han sido transformados por el poder de Dios. Tenemos el caso de Agustín de Hipona en el siglo IV, un hombre dado a la promiscuidad y todo esto, que si hay una palabra que define la vida de Agustín es conversión. Y él se convirtió en sus confesiones, en un libro que se llama así, que él escribió. Él relata cómo un niño criado en los caminos del Señor, dando rienda suelta a su voluntad pecaminosa, se convierte en un esclavo de la lujuria, para luego convertirse en un hereje maniqueo y luego en un neoplatonista, para finalmente ser encontrado por el Señor, que nunca lo dejó, y ahora este hombre se convirtió en el teólogo más grande del siglo IV. También tenemos el caso de Martín Lutero, un monje católico romano que fue convertido al Señor también. John Newton, un traficante de esclavos que en una tormenta estuvo a punto de morir, pero fue transformado por el poder de Dios y la gracia del Señor Jesucristo. En gratitud por lo que Dios hizo en su vida, lo llevó a escribir el himno que muchas veces nosotros cantamos, Sublime Gracia. Fue el entendimiento de la gracia de Dios que transformó la vida de John Newton, que fue uno de los hombres más grandes de Dios de su época. Hermanos, todos estos hombres llegaron a tener un conocimiento pleno de lo que era la gracia de Dios. Cuando un creyente en cierta medida entiende que todo lo que tiene proviene de la gracia del Señor, eso hace que a su vez crezca, hermanos, la gratitud, servicio y adoración a Dios. Esto nos mueve a adorarle, a estar agradecidos con el Señor, si hemos sido iluminados en nuestro corazón para conocerle y para conocer la condición tan miserable en la que nos hallábamos todos nosotros. Pero todas estas conversiones, hermanos, que hemos mencionado anteriormente, que se han registrado, ninguna es más notable que la del apóstol Pablo. Este cruel enemigo de la causa de Cristo llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás haya visto el mundo. Pablo nunca dejó de estar maravillado ante el hecho de que Dios pudiera redimir a alguien como él. Se veía a sí mismo como el ejemplo supremo de la gracia salvadora. Recuerden, hermanos, que el propósito de Pablo al escribir esta carta para entregársela a Timoteo, la tarea era imponente, era de corregir lo deficiente en la iglesia de Éfeso. Y la mayor parte, hermanos, de esa tarea implicaba el enfrentamiento con los falsos maestros, descrita en los versículos 3 al 10, como estaban presentando estos hombres un falso evangelio. Y Pablo precisamente ofrece su testimonio del verdadero evangelio en el versículo 11. Y a diferencia del punto de vista equivocado de los falsos maestros de la ley como un medio de salvación,
Pablo muestra que un uso apropiado de la ley trae convicción de pecado y la necesidad de la gracia. Ahora Pablo se va a valer para explicar y extender el poder de la gracia por medio del Evangelio. Él va a utilizar su propio testimonio. Él va a utilizar su propia conversión. Como un hombre tan malvado como él, el poder de la gracia pudo transformarlo a él. Esto contrasta, hermanos, y esto trae la gloria del verdadero Evangelio con la futilidad, hermanos, de la falsa doctrina. Hay una contrariedad entre esta falsa doctrina que no glorifica a Dios, que no es un poder transformador, pero que la gloria de Dios transforma al hombre más perverso que haya en el mundo. Y yo sé, hermanos, que tal vez Pablo no fue como Hitler, pero fue un hombre perverso, hermanos, y aún así Dios lo alcanzó en su gracia. Al dar testimonio, Pablo celebra esa trascendencia de la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo exalta la gracia de Dios tomando su propia vida como ejemplo. Y eso precisamente, hermanos, de los versículos 12 al 17 es lo que yo deseo exponer en esta mañana. Porque Pablo va a hablar de su propio testimonio para explicarnos el poder del Evangelio. Por eso yo he puesto esta enseñanza, hermanos, el poder de la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. Y por eso voy a desarrollar el punto precisamente en el poder de la gracia de Dios. Vamos a mirar en primer lugar el poder salvífico de la gracia de Dios. En segundo lugar, vamos a mirar el poder santificador de la gracia de Dios. Y en tercer lugar y último, vamos a mirar el propósito, el poder ilimitado de la gracia de Dios. Son esas tres cosas: el poder salvífico, de la gracia de Dios, el poder santificador de la gracia de Dios y el poder ilimitado de la gracia de Dios, que es, obviamente, emana y fluye del Evangelio de Jesucristo. Entonces, veamos en primer lugar nuestro primer elemento de la gracia de Dios, el poder salvífico de la gracia de Dios, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo unos 30 años después de su conversión. Pablo tenía muy claro en su mente el recuerdo de lo que el Señor había hecho en su pasado, había hecho en su vida, y cuando fue encontrado por el Señor camino a Damasco, porque recuerden que Él fue a llevar y arrestar a muchos cristianos, de llevarlos a Damasco y regresarlos a Jerusalén. Por esta razón no deja de agradecer al Señor por toda la bondad y misericordia que tuvo con él a pesar de su perversión y maldad. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y precisamente, hermanos, yendo camino a Damasco para prender a algunos cristianos en esa ciudad y llevarlos de nuevo a Jerusalén allí torturarlos, es que se le aparece el Señor. Y en lugar del Señor consumir a Pablo en fuego, porque podía habérselo tragado la tierra o haber descendido fuego sobre Pablo, que bien lo merecía, el Señor dice que tuvo misericordia de este hombre, salvándolo, y además lo puso en el ministerio. Qué gracia tan grande la del Señor. No solamente lo perdonó y lo salvó, sino que lo puso en el ministerio. Por eso dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo confiesa esa gratitud a Cristo por dos beneficios íntimamente relacionados. En primer lugar, por la gracia que lo capacita. Una gracia no solamente que lo ha salvado, sino que lo ha capacitado. Pablo da gracias al Señor Jesucristo, ya que fue Él quien puso en él la fuerza que lo movía a servir a la obra del Señor. Hermanos, si nosotros somos salvos, Dios ha puesto un germen que nos mueve a servirle a Cristo, a servirle a su obra. Fue Cristo quien lo capacitó y Pablo llama a Cristo su capacitador, su habilitador. Por esta razón es que no debe haber lugar en el cristiano para la jactancia. Todo es por Cristo, Cristo a través de nosotros, para que la gloria sea de Él. So, recordamos las palabras de Juan en Juan 14:13, que dice que pidamos al Señor Jesucristo, dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará en nosotros, Él lo hará en nosotros. Es Él quien obra a través de nosotros. Nosotros dependemos para que la gloria sea de Él. Todos los que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Dios de la gracia y de toda misericordia.
Y Pablo estaba totalmente agradecido con el Señor porque siendo un hombre malvado, perverso, no solo Dios lo salvó, sino que también lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y aquí es bueno aclarar, hermanos, que esta fidelidad que Pablo manifestó a Cristo después de su conversión no fue lo que motivó a su llamamiento, sino lo que causó su llamamiento. Es decir, fue el llamamiento que el Señor le hizo a Pablo lo que hizo serle fiel. No fue la fidelidad lo que hizo que Cristo lo llamara. Hermanos, nosotros no fuimos llamados por ser fieles, fuimos llamados para ser fieles. Y mantenemos en la fidelidad ya que Dios nos ha llamado a salvación. Y si tú eres salvo, debes mantenerte fiel a las palabras del Señor, porque para eso Dios te ha llamado, para que se le seas fiel. Y Pablo está agradecido porque eso lo ha producido y eso ha brotado, ese corazón transformado por la salvación, por el poder de la gracia salvífica de Dios. Esa verdad claramente es expuesta en 1 Corintios 7:25, cuando Pablo escribe acerca de las vírgenes, de la preocupación de la iglesia por ellas. Ustedes recuerdan que había mujeres que si decían, bueno, ¿se casan o no se casan? Bueno, él dice, en cuanto a las vírgenes, tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Y noten aquí las palabras de Pablo. Si he alcanzado la misericordia, ¿la he alcanzado para qué? Con un propósito, para que sea fiel. No he alcanzado la misericordia por ser fiel, no, sino que la misericordia me ha alcanzado, la salvación y la gracia me han alcanzado para que yo ahora sea fiel. Soy fiel porque yo soy salvo. O sea que una persona que no es fiel evidencia que nunca la gracia salvífica ha operado en su corazón. Pablo dice, gracias a que la misericordia de Dios me ha alcanzado, soy fiel. Hermanos, por eso es que hablamos de que el cristiano es alguien que persevera hasta el fin, va a ser fiel hasta el fin del mundo. Hasta el fin de que el Señor lo llame, porque es producto de la gracia que no solamente ha operado en el corazón de Él, sino que continúa operándolo en una transformación continua. Esa obra que comenzó en nosotros, el Señor la perfeccionará hasta el día de su regreso. Es la misericordia del Señor que tuvo con Pablo, que produjo en él fidelidad, así que la fidelidad de Pablo fue producto de la misma gracia del Señor. Eso brota. Es el fruto de la gracia operando en el corazón de un hombre, de una mujer. En segundo lugar, hermano, no solamente esto produjo, sino que esta gracia lo puso en el misterio. No solamente produjo esa virtud de la fidelidad y de la perseverancia, sino que en segundo lugar, esta gracia lo puso en el ministerio. Pero la gracia de Dios no solamente lo capacitó a Pablo, sino que también lo puso como ministro del evangelio a los gentiles. La palabra ministerio es traducido por el término griego diaconía, donde viene la palabra diácono. Y esta palabra se refiere a un servicio muy humilde, a un servicio muy humilde. Es como si Pablo dijese, estoy completamente agradecido con el Señor, que pese a lo que yo era en otro tiempo, me dio el privilegio de ser un simple siervo en la casa de Dios. Pablo se estima como un simple siervo en la casa de Dios. Y él le da gracias al Señor porque todo eso fue por el poder de su gracia salvífica. Y esto todo resulta extraordinario, sobre todo si consideramos quién era Pablo cuando Cristo lo llamó. Porque Pablo no solamente no puede sacarse de la mente todo lo que él fue en un pasado, ahora lo ve más vívidamente a la luz de la gloria de la faz de Jesucristo en su santidad. Dice en el versículo 13, no de lo que dice, él se describe a sí mismo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, Pablo era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso era terrible, las cualidades que describían a Pablo. Ese era exactamente el hecho asombroso, a saber que se hubiera otorgado a un pecador tan grande una misericordia tan grande como él. Pablo mismo dijo en Romanos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Pablo ve cómo sobreabunda la gracia en tanto pecado que hay en él. Las negruras son totalmente densas. Esos tres términos describen la perversidad de Pablo en su vida pasada. Pablo era blasfemo.
Pablo quebrantó la primera tabla del decálogo de los 10 mandamientos que hablan del deber que tiene el hombre para con Dios. No solo Pablo había blasfemado del Señor Jesucristo, sino que también había llevado a otros a blasfemar contra él. Y hermanos, no solamente Pablo los arrestaba, sino que los torturaba. Los aprisionaba y los torturaba a tal punto que los obligaba a blasfemar contra Dios. No solamente Pablo era blasfemador, no era un blasfemo, sino que llevaba a otros por las torturas que infligía sobre ellos a que blasfemaran contra Dios. Pero no solo fue un blasfemo, sino que también era un perseguidor e injuriador. Quebrantó la segunda tabla del decálogo, que habla del deber que tiene el hombre para con sus semejantes. Pablo era un fiero e implacable perseguidor de la iglesia. Tan violento y desaforado había sido su ataque contra los creyentes que su respiración misma había sido una amenaza de muerte para los creyentes. Eso decía en Hechos 9:1, que no había sido otra cosa que un desenfrenado agresor, no que cometió atrocidad sobre los cristianos, contra los cristianos, o sea, era una atrocidad sobre atrocidad, y esta era la vida de Pablo, y Pablo menciona esa vida en Hechos 26:9-11. Esto es lo que había hecho en su vida pasada. Noten lo que él dice, eso está ante el tribunal, está ante el rey Agripa, y le dice: mira, esta era mi vida pasada, rey Agripa. ¿Cuál es tu vida? Y dice: yo ciertamente había creído en mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice Pablo: cuando esos hombres murieron, yo di mi voto para que murieran por ser cristianos. Y muchas veces, castigándoles en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo no daba abasto con tal de querer eliminar al pueblo del Señor. Y no solo Pablo se limitó a perseguirlos, sino a torturarlos, a forzarlos que blasfemaran del Señor. Y fue ese malvado, cruel y blasfemo hombre a quien la gracia de Dios alcanzó. Eso es contrario, hermanos, a lo que muchos enseñan, que Dios me salvó porque Él sabía que yo era bueno. No, ese no es el caso. Nadie nos salvó porque éramos buenos. Pablo no es un ejemplo de eso. Era al contrario, era un hombre que odiaba a Dios y perseguía a su pueblo. Y sin embargo, aunque él no buscaba a Dios, él fue encontrado por Dios en camino a Damasco. Por eso este versículo 13, la segunda parte del versículo 13, Pablo dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que la ignorancia sirve al hombre para excusarse. Hay personas que piensan que Dios en el día del juicio, el hecho de no saber las cosas, lo hace inocentes o los hace excusables. Hermanos, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena también. Hay una diferencia de aquel que peca. Ahora, sí hay una diferencia en aquel que conociendo peca que aquel que desconociendo peca. Tendrá más condenación el que sabe ser lo bueno. Les he contado por pecado, tendrá mayor condenación que el que no sabe, pero tendrá condenación igual por pecar. Es decir, la persona que peca por ignorancia es aquella que antes de ser iluminada y entender el evangelio vive una vida de pecado. Sin embargo, cuando esta persona conoce la verdad del evangelio, se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo. Pero aquel que peca deliberada y voluntariamente es la que ha conocido el evangelio, incluso ha profesado ser creyente, pero de repente esa persona desprecia la gracia de Dios y su evangelio y apostata de la fe. La palabra de Dios dice que esta persona ya no tiene perdón. Es decir, hermanos, una persona que es iluminada, si ella ha escuchado bien las directrices de la palabra, los mandamientos, ella sabe que esto es así, pero aún así se obstina en vivir contrario a la voluntad del Señor. Dice que esta persona va a endurecer su corazón, poco a poco lo va endureciendo hasta apartarse totalmente y definitivamente de la fe. Esa persona ya no tiene perdón. Es imposible, hermanos, que una persona que haya escuchado tantas verdades tan claras y ha estado expuesto, ya no es un ignorante, sino que ya está tentando contra la verdad que ella
no puede escapar, que su conciencia inclusive está cautivo a estas cosas. Por eso dice el autor de Hebreos 6:4 con respecto a estos hombres que escuchan la palabra de Dios y la niegan o viven haciendo lo que su corazón les dice, dicen tengan cuidado porque eso es una evidencia de que esta persona, la gracia de Dios no está operando o no ha operado en su corazón para salvación. Hebreos 6:4. Noten cómo empieza el autor de Hebreos en Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, estas personas fueron expuestas domingo tras domingo a la buena palabra, fiel, predicada. Esto abrió su entendimiento, y aún del siglo venidero, de las cosas que nos esperan, ellas los escucharon, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este texto, hermanos, no está hablando de creyentes que perdieron la salvación, no. Está hablando de personas que estuvieron entre creyentes, pensaban que eran creyentes, pero nunca lo fueron. Nunca fueron creyentes. ¿Por qué? Porque nunca quisieron vivir conforme a los mandamientos de Dios. Ellos siempre siguieron su propio corazón. Y aquí el autor de Hebreos está hablando de judíos que intelectualmente tuvieron entendimiento del Evangelio, aceptaron que verdaderamente Jesucristo era el Mesías enviado por Dios y prometido en el antiguo pacto, pero que por miedo a la persecución, ellos tenían miedo a ser perseguidos, a ser asesinados, iban a sufrir de parte de los mismos judíos. ¿Sabe qué? Ellos decidieron volver a las ceremonias del antiguo pacto, perdón. Por eso dice el autor de Hebreos, es imposible que los que rechazan el testimonio del Espíritu Santo sean otra vez renovados. Es imposible que ellos vuelvan a tener la misma oportunidad para arrepentirse. No hay más oportunidad. Algunos hermanos, creo que podrían sentir cierta preocupación porque esto raya entre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos hermanos sentirán preocupación en este momento porque pensarán, bueno, ¿acaso yo he blasfemado acaso del Espíritu Santo? Qué miedo que yo haya blasfemado y eso significa que no tenga ya perdón. Pero tal preocupación, hermanos, si usted tiene preocupación por esto que estoy diciendo, más bien es una señal de que usted no ha blasfemado ni está endureciendo su corazón, porque la persona que ha cometido este pecado no le preocupa en lo más mínimo que esto esté pasando en su vida. Hermanos, cuando usted sabe que está desobedeciendo los mandamientos, usted sabe qué es lo que Dios pide de usted y aún así usted va en contra de esto, ahí es que usted debe temer y decir, estoy haciendo mal. Pero estas personas, el problema de estas personas es que ellas no sienten ninguna preocupación por esto. No hay temor de Dios en sus corazones. No les tiembla el corazón por estas cosas. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que está completamente endurecida. Y hermanos, y aquí Pablo, el autor de Hebreos, están hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque gustaron de la buena palabra y de los dones celestiales y de los siglos venideros. Ellos estuvieron con nosotros, pero ellos mismos se obstinaron en vivir su vida a su manera. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que está completamente llena de dureza en su corazón, de costras en su corazón, que en una forma deliberada y voluntaria blasfeman el nombre de Cristo, aún conociendo la verdad. Y debo señalar, hermanos, que aunque la conducta pasada de Pablo había sido terrible, como ustedes lo vieron, pero él no había llegado al punto, hermanos, de pecar contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en ignorancia, él no conocía la verdad. Su campaña de agresión, el apóstol se encontraba en un estado de incredulidad e ignorancia. Pablo aún no había sido iluminado por la gracia de Dios con respecto a la verdad de Cristo. Él pensaba que realmente estaba ofreciendo un servicio a Dios. ¿Sabe? Que él mataba a estas personas porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Como dice Pablo, el Señor en Mateo 10, que algunos matarán pensando que están sirviendo a Dios. Y Pablo era uno de ellos. Él pensaba por la ignorancia, estaba sirviendo a Dios, matando a los herejes, pero él era el hereje. Y estaba matando al pueblo de Dios. Había estado tan completamente convencido, como dice en Hechos 26:9, que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así que para él hubo perdón porque lo hizo por ignorancia.
Él no conocía lo que usted y yo conocemos en esta mañana. Él lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Así como por la misma razón hubo perdón para los hombres de Israel que mataron al príncipe de la vida, que igualmente lo hicieron por ignorancia. Esos hombres que asesinaron al Señor, de hecho, llegaron a tal punto de escupir en la cara al Dios, el creador del universo, pero aún así tuvieron perdón, porque Pedro precisamente está delante de ellos en el día de Pentecostés, y en Hechos 3:17 les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Eso no quiere decir que el haber matado a Cristo no era un pecado tan grave. Por el contrario, fue horroroso, un horroroso pecado, pero lo hicieron, ¿sabe qué? Por ignorancia, ya que la gracia de Dios no había iluminado sus conciencias para que entendieran la gracia de Dios. Pero tan pronto estos judíos fueron iluminados, creyeron en Cristo y se arrepintieron de sus pecados, por eso fueron perdonados. Recuerda que en ese día se compungieron de corazón y preguntaron a los apóstoles: ¿ahora qué haremos, varones hermanos? Crean, bautícense en el nombre del Señor para perdón de pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y ellos recibieron y fueron añadidos como 3,000. Pero ¿qué pasó con los que fueron iluminados y no creyeron? Nunca van a recibir más perdón. Como decíamos nosotros, ¿qué hay que hacer para poder ser perdonado? Hay que arrepentirse. Pero el arrepentimiento es algo que produce Dios en el corazón, no de todos, sino de los que Él quiere. Dios tiene misericordia al que quiere tener misericordia. Así que la gracia de Dios no es para todo el mundo. Por eso llama gracia, es inmerecida. Todos merecemos justicia, sí, todos merecemos ir al infierno. Si usted dice, todos merecemos justicia, usted tiene toda la razón. Todos merecemos ir al infierno. Pero si usted me dice, todos merecemos ser salvos, ahí sí está equivocado, porque la gracia es la que nos salva, y la gracia es algo inmerecido. La salvación es por gracia y no todos la merecemos. Y si Dios te la dio, dale gracias a Dios que tú no la merecías igual que yo. La gracia de Dios es lo suficiente poderosa, inclusive por eso es, como es inmerecida, puede redimir al peor de los pecadores que esté dispuesto a arrepentirse. Al peor. Y puede imaginarse un hombre peor que Adolfo Hitler. Y aún así, si este hombre se arrepintiera, aún así Dios lo perdonaría. Cristo dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. A veces nos preguntamos más bien si Judas Iscariote, después de haber entregado al Señor, se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Desde luego que sí. El problema es que Judas nunca se arrepintió. Él fue iluminado. Él recibió la palabra como cualquiera, 3 años y medio caminando con el Señor Jesucristo, y gustó de los bienes venideros porque vio las manifestaciones de gloria del Espíritu Santo en los milagros y hechos portentosos, pero aún así este hombre blasfemó y no se arrepintió. Y la Biblia menciona muchos testimonios de poder de la gracia de Dios, como por ejemplo del endemoniado gadareno, ¿no?, que se convirtió. ¿Quién podía saber que un hombre a tal magnitud pudiera ser salvado? El despreciado recaudador de impuestos y traidor del pueblo, Mateo, que era un hombre que robaba a los de su propio pueblo, era despreciable porque sabía que su pueblo estaba en opresión por los romanos, y aún así les robaba a su propio pueblo. Pero este hombre fue llamado a misericordia. El ciego Bartimeo y su amigo también. ¿O qué me dicen de la mujer adúltera samaritana que había tenido muchos maridos y aún así en su pecado sexual de adulterio, perversión, esta mujer fue salvada? Zaqueo, un hombre perverso, también un recaudador. Él no era solamente recaudador, era jefe de los recaudadores, y aún así Dios lo salvó a pesar de que había robado mucho. ¿Y sabe cómo se evidenció su arrepentimiento? Devolvió 4 veces lo que había robado. Y el Señor dice: realmente ha llegado la salvación a esta casa. El centurión romano en la crucifixión fue también salvado. Cornelio, el etíope eunuco, el carcelero de Filipio, Lidia, entre otros, muchos personajes que antes eran malos fueron salvados, como muchos de los que nos encontramos aquí. Hermanos, tal vez nosotros nos asombramos del testimonio pasado de las vidas de eso, pero ¿qué de ti, qué de mí? ¿Quiénes éramos nosotros? No éramos buenos, éramos perversos, éramos malos. Éramos hombres sin corazón, sin piedad, egoístas, sumidos en nuestra propia maldad, que nos revolcábamos en el lodo del pecado y nos fascinaba revolcarnos. Algunos éramos borrachos, quizás lujuriosos,
promiscuos, pero de todos ellos Dios salvó a muchos. Como muchos de los que nos encontramos aquí hemos sido salvados por el poder de la gracia de Dios cuando vivíamos una vida en la que ahora nos avergonzamos. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, miramos el pasado y realmente si contamos estas cosas las contamos con vergüenza. Pero no se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Pero de todas estas conversiones que se hayan registrado, ninguna es más notable que la del apóstol Pablo. Este cruel enemigo de la causa de Cristo, con sus propias palabras, él dice que es el primero de los pecadores. Llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás haya visto el mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a mirar que no solamente el poder de la gracia no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Hermanos, no solamente Dios se encarga de salvarnos del pecado, sino de santificarnos, de vivir una vida piadosa, celosos de buenas obras. Dice en el versículo 15, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue mucho más abundante. Y esta frase más abundante es una sola palabra en griego que puede traducirse como sobreabundante. Y Pablo se cuida de colocar una palabra compuesta, sobreabundante, sobreabundante. Y ahora la pregunta es, ¿cómo definimos esa palabra gracia? Bueno, John MacArthur define de la siguiente manera la palabra gracia. Dice, pudiera definirse la gracia como el perdón amoroso de Dios, por el cual lo exonera de juicio, y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que haya hecho o dejado de hacer. Lo que está diciendo MacArthur es que el bondadoso y el amor de Dios nos excluye de lo que justamente merecíamos, del infierno y sus consecuencias. Y que no solamente nos excluye de esos castigos eternos, sino también de las consecuencias como castigos temporales que deberíamos vivir, y que si hemos sido salvos no es gracias a lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino gracias a la gracia de Dios. De manera que Pablo nos da la idea de una medida desbordada de esa gracia de Dios. No dice que es algo de un poco de gracia, sino es mucha gracia, sobreabundante. Pablo merecía ser condenado, era culpable de pecados graves y él tenía esto claro, pero la gracia de Dios era más grande que el pecado del hombre y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Y con esta gracia sobreabundante, hermanos, viene algo, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice, esta gracia sobreabundante deriva una fe, el amor. La fe salvadora no es una obra meritoria, por medio de la cual ganamos la gracia divina. Se recuerden que la fe es esas manos vacías en las cuales vamos a Cristo recibiendo lo que no teníamos. Somos mendigos recibiendo lo que no teníamos porque estábamos en bancarrota espiritual. Más bien la fe es un regalo de la gracia de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por causa de la fe, sino por medio de ella, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero noten esto, ustedes son salvos por fe, han sido salvados porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ustedes no son salvos por obras, pero son salvos para vivir en buenas obras. Han sido salvados por gracia, sin obras. Pero ahora esa gracia no viene sola, sino trae buenas obras, produce buenas obras en los que ya son salvos. Por eso es que la fe se evidencia por las obras de justicia que nosotros hagamos. El cristiano, hermanos, vive en buenas obras. Por eso dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que los cristianos caminen en las buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, motivados por el amor de Dios para la gloria de Dios. La gracia aquí es el favor de Dios que sin mérito se le otorga al pecador escogido, produciendo vidas, noten esto, consagradas, vidas de santidad,
Y esta gracia de Dios que salva no viene sola, sino que viene acompañada de fe, de amor, para que vivamos en una fe permanente y en un amor constante. Ese es el gran cambio que por esta gracia, hermanos, se produjo en la vida de todo verdadero creyente. Ninguno de nosotros tenía fe, ninguno de nosotros amaba. Una vida de santidad es lo que ahora vivimos. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para vivir en buenas obras. Y esas buenas obras, hermanos, es movidas por el amor que Dios nos ha dado y que brota de esa gracia. Somos salvos para vivir de manera piadosa. Y como decíamos, ustedes siempre hemos repetido detrás de este púlpito, ¿qué es el amor? La fe en acción. Cuando nosotros amamos, estamos poniendo la fe en acción. Esa fe que nos ha salvado, esa fe continúa en nosotros actuando y actúa por medio de buenas obras. Y esas buenas obras, el motor que nos mueve a hacer el bien al otro, el bien primeramente a Dios y el bien a los demás, es el amor que Dios ha puesto en vuestros corazones por la gracia. Y eso es lo que Pablo dice en Tito 2:14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y no solo para salvación, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, no fuimos salvados para vivir en pecado, sino para vivir mortificando el pecado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos redimió para que fuésemos un pueblo de buenas obras. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que la gracia de Dios nos santifica. Hermanos, cuando hablamos de vivir en buenas obras, hablamos de una vida de santidad. Por eso nadie puede decir que la gracia lo ha salvado si esa gracia no lo ha santificado. Si usted no está dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios, santificándose en la verdad de Dios, mortificando el pecado, entonces usted no puede decir que es salvo, porque una vida sin santidad es una vida sin salvación. Pablo no solo ha conocido el poder salvífico de la gracia, sino que también ha conocido el poder santificador. Dice, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo era un incrédulo y perseguidor, pero la gracia de Dios vino a su vida y no solamente lo convirtió en un creyente, sino en una persona llena de amor hacia Cristo y hacia el pueblo del Señor. Así que nadie puede afirmar, hermanos, que la gracia de Dios lo ha salvado si no muestra en su vida práctica los frutos de que la gracia de Dios también lo ha santificado. Y no estamos hablando solo de una reforma externa, porque muchas personas pueden cambiar por fuera, pero por dentro seguir siendo las mismas, sino de una transformación que incluye el amor, hermanos. Es decir, ¿usted por qué guarda el día del Señor? Porque ama al Señor. Ese debe ser lo que nos mueve. No hacerlo para que los demás nos vean y miren, ay, fulanito, qué piadoso es. No, eso no, que de hecho eso es un motivo que no brota del corazón, sino una reforma mera externa. Cuando Dios ha cambiado vuestro corazón, produce en nosotros un amor que nos mueve, que nos constriñe a vivir en obediencia a la palabra. El amor de Dios no nos lleva a desobedecer, nos lleva a obedecer, porque precisamente el amor quiere es que el que me ama guarda, ¿qué? Mis mandamientos. Y el que ama también guarda los mandamientos y hace bien a su prójimo, porque la segunda tabla de la ley dice qué es lo que hay que hacer bien para amar a mi prójimo. ¿Qué es lo que me mueve a hacer eso? Porque yo amo a mi prójimo. Hermanos, porque una persona hace lo que hace los primeros 4 mandamientos, porque él sabe que es la forma en que él dice, si yo amo a Dios, voy a tenerlo como el único Dios. No voy a blasfemar de Dios como Pablo lo hizo en otro tiempo. Voy a guardar su día porque yo lo amo a él. El que ama no deshonra a sus padres. No se insubordina a la autoridad, no es un adúltero que busca solo el placer de él. Estos son elementos internos de la vida de santidad. Dios implanta en nuestro corazón el amor y la fe. Y se acuerdan, hermanos, que leíamos en esta mañana en la escuela bíblica que estábamos diciendo que si hay algo que es una señal
que diferencia a los miembros del nuevo pacto de los que no son, es que Dios ha escrito su ley en vuestros corazones, y eso significa que Dios ha puesto el deseo y la capacidad para vivir en ellos, movidos por el amor a Dios. Pero una persona que no viva de esa manera no es salvo, no ha sido salvada. Dios implanta eso, y el amor y la fe que es en Cristo Jesús es parte integral de la vida cristiana. El que está unido a Cristo posee estos ingredientes. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta, en segunda de Pedro 1:3, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida ¿qué? Cristiana y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas para vivir en santidad, para vivir en piedad, ya nos han sido dadas. Y si una persona no las tiene, es porque no le han sido dadas, lo que significa es que nunca ha recibido la gracia salvífica para vivir en santidad. Hermanos, no bastaba con que Pablo dejara de perseguir la iglesia, no bastaba con que Pablo empezara a tener comunión con los hermanos que profesaban la misma fe que él. Eso no bastaba. Ahora Pablo debía darse a ellos con el mismo celo y fervor con que los perseguía. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo llevó a cabo. Su incredulidad se convirtió en fe y su odio se convirtió en amor. Hermanos, una persona que no es cristiana no ama. Él odia a Dios y odia al prójimo. Hermanos, la melosería no es amor. Eso es odio. Siempre las personas buscan amistades, entre comillas, para sacar provecho del otro. Pero eso no es amor. Hoy muchas madres enseñan a su hijo, hija, cásese con un hombre con plata que la pueda mantener. Eso es materialismo y egoísmo. Pero no, el creyente se convirtió la incredulidad se convirtió en fe y su odio se convirtió en amor. Este amor es servicial. Este amor se sacrifica por el bien de los demás. Este amor se muestra en la exhortación los unos por los otros, la preocupación. Y hermanos, y este amor se ve mucho en la iglesia. Se debe expresar en la iglesia. El Señor mismo dijo en Juan 13:35 que en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Y cómo se manifiesta ese amor los unos por los otros? Cuando nos exhortamos los unos con los otros. Cuando nos sacrificamos por el bien de los demás y la preocupación del estado físico y espiritual de los otros, eso es amar. Y el que no muestra esta característica no puede decir que la gracia de Dios ha implantado amor en él. Es un amor que no hace excepción de personas. Si la gracia de Dios ha actuado en nosotros, estamos capacitados para cumplir las demandas del amor bíblico. Si el poder de la gracia de Dios te ha salvado, esa misma gracia debe haberte santificado. Pero eso no es todo lo que vemos aquí del poder salvífico y santificador. No solamente es la gracia, es un poder salvífico y santificador, sino que también el poder es un poder ilimitado. El poder ilimitado de la gracia, eso es nuestro tercer punto. Versículo 15. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay algo que es interesante de notar en las cartas pastorales, que siempre hay una exhortación, hay una introducción que Pablo hace en estas cartas pastorales. Me refiero a 1 Timoteo, a 2 Timoteo, a Tito y a Filemón. Y él dice 5 veces la expresión palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso está, si usted quiere tomar apuntes, en 1 Timoteo 3:1. Hay una otra, en el que estamos más adelante, en 1 Timoteo 4:8 y 9, en 2 Timoteo 2:1 y en Tito 3:8, esta declaración de Pablo está allí. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta introducción, palabra fiel y digna de ser recibida por todos? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Bueno, esta declaración de Pablo introducía resúmenes conocidos de las doctrinas fundamentales y aceptadas ampliamente en el tiempo que se escribieron esas cartas. Es decir, el cuerpo de doctrinas que eran aceptadas en este tiempo como una especie de confesión de fe. Él le llama a esto con la frase
palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Es como si Pablo dijera, Pablo dice palabra fiel y digna de toda aceptación, más que de ser aceptadas por todos, es decir, son palabras dignas de toda aceptación, de toda aceptación. Y Pablo dice que lo que es digno de toda aceptación, ¿qué es? Es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Todos los hombres deberían aceptar esto. Porque la única forma de salir de la condenación en que nos encontramos es aceptar que Cristo vino a salvarnos como pecadores. En solo 8 palabras griegas hay un maravilloso resumen del Evangelio aquí de Pablo. Pablo empieza este resumen con las palabras Cristo Jesús. Cristo es la palabra en hebreo Mashiach y la palabra griega Christos, que significa el ungido con un mayúscula, el Mesías en hebreo. El Señor Jesús fue ungido, y ustedes notan que como sombras, antiguamente los únicos que eran ungidos en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero Jesucristo se llama el ungido porque Él es el rey, el sacerdote y el profeta, ahora la realidad de esas sombras que había en el Antiguo Testamento y apuntan a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, no solamente, note que Pablo se cuidó de estas palabras, no solamente hablar de Cristo Jesús como el ungido, Cristo como el ungido, sino Cristo Jesús, porque Jesús señala a Cristo en su naturaleza humana. Mientras Cristo señala la naturaleza divina, Jesús señala la naturaleza humana, es decir, la unión hipostática de Cristo, que en una persona, en la persona de Cristo hay 2 naturalezas no mezcladas. Él es 100% hombre, 100% Dios. El Dios hecho hombre, y Jesús significa Dios salva. De hecho, ¿se acuerda cuando Jesús se le aparece, el ángel se le aparece a José y dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados? Significa Dios salva. Y para esto vino al mundo, dice Pablo, en segundo lugar, ¿para qué vino al mundo? Implica no solo su encarnación, sino su propósito, también su preexistencia. Cristo existía antes de que el mundo existiera. Mundo se refiere a este mundo ciego, pervertido y condenado. O sea, a este siglo. ¿Cuándo empezó este siglo? Desde la caída hasta el fin del mundo abarca este siglo. O sea, Dios vino a salvar a todos los hombres de este mundo caído, a este siglo presente en que vivimos. Recuerden que la existencia, la historia de la humanidad se divide en 2 etapas, este siglo y el siglo presente. Y aquí se refiere que Él vino al mundo, a este siglo, a predicar, a salvar a este mundo ciego, perdido y condenado al infierno, con el propósito de salvar no solamente a los pecadores, no para hacer, ahora hay algo claro que dice Pablo, no para hacer posible la salvación de los pecadores en particular, sino hacer efectiva la salvación de los pecadores que habían sido predestinados para salvación. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay una doctrina que enseña que Dios hace posible, por ejemplo, muchos podrían ser salvos, dice, pero no, Dios no vino para hacer posible la salvación como si Cristo dice, vamos a ver quién puede ser salvo. No, Cristo vino para hacer efectiva la salvación de quienes, de los que el Padre le entregó a Él, los predestinados para esa salvación. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y cuando Pablo fue iluminado por la luz incandescente de la verdad, pudo percibir tan claramente lo que era su pecaminosidad, y por eso dijo, de los cuales yo soy el primero. Esta declaración es contundente. Dice él, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Si Pablo dice, si alguno encabeza la lista de los pecadores más perversos, ese soy yo. Ese soy yo, dice Pablo. Pablo conocía muy bien su pasado, pero también tenía una comunión muy íntima con Dios, que podía ver claramente cuánta maldad había en él. Ahora, ¿por qué nosotros no nos miramos tan malos como realmente somos? ¿Por qué pensamos que somos buenos? Porque no conocemos a Dios. Porque la luz de Dios no nos ha iluminado, pero tan pronto Dios ilumine nuestras mentes y podamos contemplar la santidad de Dios, miraremos y podremos contemplar la podridumbre y la miserableza que se halla en nosotros. Y Pablo eso lo llevó a decir que él, miserable, de decir, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero. Ahora, yo no sé, yo creo que primero los pecadores, cada uno de nosotros debería decir eso al ver nuestra maldad, porque donde abunda la gracia donde abunda
Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, el pecado va a abundar cuando nos exponemos a la luz de Cristo. Ningún hombre se va a ver más bueno a la luz del Señor, se va a ver más perverso de lo que pensaba que era. Por eso en 1 Corintios 15:9 decía él con tanta humildad en el corazón que estaba formando Dios en él, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sabe por qué? Él no olvida su vida pasada porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo le era difícil olvidarse de quién era su vida antes de la conversión. Y en Efesios 3:8 dice el apóstol Pablo, dice así, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, el más pequeño, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por esta razón Pablo ve el poder de la gracia de Dios como un ejemplo de poder ilimitado en su vida. ¿Cómo es posible que un pecador tan grande como yo sea salvado? Un indigno como yo, como decíamos en el himno. Tal punto de vista de sí mismo también sirvió que Pablo se mantuviera humilde y agradecido. Por eso el versículo 16 dice, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero, en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. A medida, hermanos, que crece nuestro entendimiento de quién es Dios, en esa misma medida crece un profundo sentimiento de indignidad. Hermanos, entre más tengamos un entendimiento de quién es Dios, más crecerá en nosotros un sentimiento, un profundo sentimiento de indignidad. Nos veremos más indignos, al contrario, no nos veremos más dignos, sino más indignos de la gracia de Dios. Y ese sentimiento de indignidad se convierte en un sentimiento de adoración y de gratitud y de servicio hacia Dios que nos salvó. ¿Sabe por qué? Porque no merecemos lo que hemos recibido de Dios. Por eso este pasaje concluye, hermanos, en esta explosión del corazón de Pablo en alabanza y expresiones de alabanza. Termina en una doxología. Para los que no sepan qué es una doxología, es una expresiones de alabanza y adoración sincera. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo está relatando lo que fue su historia personal cuando se encontraba con Cristo camino a Damasco, cuando su vida estaba sumida en una densa, profunda oscuridad de odio, ignorancia e incredulidad. Por eso él dice, por tanto, cuando Pablo piensa en el poder salvífico de la gracia divina, en ese poder santificado de la gracia de Dios, en ese poder ilimitado de la gracia de Dios, no le queda más que exclamar expresiones de alabanza y adoración. Hermanos, una persona que está indigna, o sea, realmente se ve indigna, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? ¿Tendrá menos ganas de adorar o más deseos de adorar? Pues aquí está diciendo que más deseos de adorar tendrá. El problema cuando la gente no adora es que no se sienten tan indignas, que realmente no se sienten tan malas. Casi creen que son tan buenas como Dios. Pero cuando nos vemos más malos, hermanos, lo que nos lleva a nosotros a adorar, a reunirnos como el cuerpo de Cristo, a adorar al Señor, es nuestra indignidad, no porque seamos buenos, sino porque estamos viendo la condición de nuestra indignidad ante el Señor. Pablo dice que nuestro Señor es el Rey de los siglos. Una de las alabanzas es el rey de los siglos, es decir, de este siglo presente y venidero, Él sigue siendo el Rey. Él es el Rey soberano. Y aunque el hombre, como Pablo antes de su conversión, puede tratar de destruir a la iglesia, Dios la establecerá. Y hermano, ¿sabe qué? Él es tan soberano que hizo en su propósito que usara al mismo hombre que trataba de destruir la iglesia. Dios convirtió el corazón de Pablo y lo puso a servir a la iglesia que él mismo persiguió. Eso hizo Dios. Por eso, mientras el hombre es puramente una criatura del tiempo, Dios es el Rey de los siglos, que hace que el mal sea vencido por el bien y que dirige todo cuanto ocurre en cada era de la historia del mundo hacia la meta que Él ha determinado. Dice por eso el Salmo 145:13, su dominio dura a través de todas las generaciones. Un día, hermanos, se nos habló del Evangelio. Y no pudimos resistir, hermanos, su llamado porque la gracia de Dios es irresistible.
Dios de la eternidad pasada decidió que Él iba a salvar a los que escogió para esta salvación, y fue por eso que Pablo halló misericordia. Dios no lo salvó simplemente para librarlo del infierno y llevarlo al cielo, ni lo salvó para predicar el evangelio y escribir las epístolas, que de cierto fueron muchas. Dios pudiera haber usado a otras personas para hacer esto, pero el propósito de la salvación, ya sea con Pablo o con nosotros, es mostrar la gracia, el poder, la paciencia y producir un verdadero adorador de Dios. Es decir, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y aquí Pablo, más que un predicador de la palabra, es un adorador de Dios. Y Dios, si Dios te ha salvado, te ha llamado para eso, para que seas un adorador. Entonces, eso desearás adorar más a Dios que menos. Un cristiano nunca pensará en adorar menos al Señor, sino en adorar más al Señor. Porque precisamente para eso Dios nos llamó, para adorar. Es para la gloria de su nombre. En primer lugar, nuestro beneficio es secundario, hermanos. Nuestro beneficio de la adoración es secundario, porque Dios precisamente, aunque seamos salvos, aunque Dios nos utilice en el servicio, lo primordial de la salvación no es eso, sino la gloria de Dios, y que nosotros le adoremos. De hecho, todos los siglos le vamos a adorar, todos los que han sido salvos. Pero también dice que Él es inmortal, imperecedero, incorruptible. Pablo tuvo que haber pensado cómo un ser tan pequeño como Él haya cometido la completa necesidad de enfrentarse al inmortal. Una motica de polvo enfrentarse a un sol tan grande como Dios. Él se miraba tan pequeño, hermanos. Imagínense un zancudo contra un hipopótamo. Él se sentía así, tan pequeño. ¿Cómo puede ser que yo, un hombre tan pequeño, pueda enfrentarme contra un Dios tan grande? Además que Dios es invisible, que solo puede conocerse por revelación. Él es tan poderoso que siendo espíritu pudo crear el mundo material contrario a su esencia. Dios es inmaterial, pero creó un mundo material contrario a su esencia. Es tan poderoso que puede hacer eso. Por eso dice Pablo que Él es el único y sabio Dios, no simplemente en el fríamente abstracto sentido que numéricamente es uno, sino en el cálido sentido bíblico, que este Dios es único, incomparable, glorioso, digno de ser amado. No solamente es único, sino que también es sabio y que puede tomar el más vil pecador y hacer de él el gran apóstol Pablo. Por eso él dice, sea honor, gloria por los siglos, amén. Solo ese único Dios es único, digno de toda alabanza y toda nuestra adoración. Él es digno que todos nosotros, dice Pablo, dediquemos nuestra vida para servirle, para alabarle y para adorarle. Yo te pregunto, hermano, ¿es esta tu vida? Hermano, la pregunta es, ¿quisieras adorar más a Dios de lo que le adoras? ¿O estás minimizando, quisieras adorar menos de lo que haces? Porque Pablo dice lo contrario, que alguien que ha operado la obra de salvación, el poder de la gracia, deseará hacerlo más. Ahora, para terminar, a diferencia, entonces, hermanos, para concluir esta sección, a diferencia del falso evangelio, de los falsos maestros, Pablo hace énfasis en el evangelio verdadero y en su participación en él por la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para el peor pecador que viene al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, hermanos, cuando hablamos del poder de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que debemos confrontarnos si es que en realidad somos cristianos. Y en la misma medida que un creyente entiende esta doctrina de la gracia de Dios y entiende su indignidad, en esa misma medida crece en su interior gratitud, adoración y servicio a Dios. ¿Le estás sirviendo, hermano? Yo te pregunto, ¿se manifiesta en tu vida la gratitud de una persona que ha entendido la doctrina de la gracia de Dios? ¿Se ve cómo tú sirves a tus hermanos en la iglesia? ¿Sirves a Dios en su obra? ¿Has puesto todas tus capacidades, tus talentos, tus dones al servicio de la obra del Señor? Porque eso es precisamente lo que Dios hizo con Pablo. ¿Se ha transformado eso en gratitud, alabanza y adoración? ¿Ese entendimiento que tienes de la gracia de Dios? ¿Se ha manifestado la gracia de Dios en un servicio sacrificial a nuestro Señor? No digo cualquier servicio, sacrificial a nuestro Señor. Yo creo que, hermanos, deberíamos meditar en ese testimonio de Pablo. Deberíamos meditar si realmente esto ha ocurrido a nosotros, porque quizá pensamos que ha sucedido, pero no se ven los frutos. Y el árbol se conoce es por los frutos. ¿Realmente hay amor por el Señor? ¿Hay deseos de adorarle, de alabarle?
Hermanos, meditemos en estas cosas y que el ejemplo de Pablo sea usado por el Espíritu Santo en esta mañana para transformar nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.